Buenos días para todos, ¿cómo están? Días, profe, ¿sabes usted? Buenos días. Buenos días, Buenos días, profe. Hola, profe. buenos días. Bueno, espero que estén muy bien, que hayan amanecido muy bien. Buenos días. Bueno, podemos ir comenzando con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a mirar esto que son técnicas de conteo. Comentábamos la clase pasada que la probabilidad está definida como un conteo de aquellos casos a favor, o sea, los elementos del evento que nos interesa, dividido el número de casos posibles, o sea, el número de todos los resultados de nuestro experimento. Entonces, para hacer ese conteo de esas dos cosas, a veces no es tan sencillo enumerar uno por uno y contar en realidad cuántos pertenecen al conjunto A o cuántos son todos los posibles resultados del experimento. Por eso vamos a recordar estas técnicas de conteo, que son algunas formas en las que podemos contar sin necesidad de enunciar cada caso en particular. Para las técnicas de conteo hay dos principios fundamentales. El primero es el principio aditivo y el segundo es el principio multiplicativo. A través de estos dos es que se van a formar las otras mm, formas o casos en los que nosotros podemos hallar a través como de alguna fórmula los conteos. Entonces, está el principio aditivo, el multiplicativo. Después vamos a mirar lo que son permutaciones y combinaciones, pero esas permutaciones y esas combinaciones en el fondo traen lo que es principio multiplicativo y muchas veces para resolver un problema también debemos aplicar el principio aditivo. Entonces vamos con el primero, que es el principio aditivo. El principio aditivo nos dice que si nosotros tenemos K opciones, que acá las llamamos K operaciones, y cada una de esas opciones no se puede elegir de manera simultánea, sino que nos toca elegir entre algunas de esas dos opciones. Entonces, o me voy por el camino A o me voy por el camino B, o tomo la opción A o tomo la opción B. Pero dentro de esas opciones, dentro de la opción A y dentro de la opción B, hay distintas formas de hacer eso. Entonces, en la opción A hay distintas formas de ejecutar esa opción. Y dentro de la opción B también hay distintas formas de realizar esa opción, que es lo que aquí vamos a llamar M1, M2 hasta MK, maneras distintas de realizar esa operación. Lo más importante del principio aditivo es que las alternativas van a variar de acuerdo con el camino elegido. O sea que solo puedo escoger un solo camino, una opción de entre todas o de cualquiera de las operaciones. Si este es el caso, decimos que el número de formas en que se pueden realizar esas K operaciones en conjunto es igual a la suma de las opciones de cada una de las operaciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cruzar un río, sabiendo que podemos hacerlo o como opción uno por los botes o como opción 2 por los barcos. Entonces ahí esas serían nuestras operaciones. O lo hacemos por los botes o lo hacemos por los barcos. Pero si escogemos hacerlo por los botes, vamos a tener tres formas diferentes de hacerlo así. O sea, tres botes. Y si lo hiciéramos por medio de barcos, tendríamos cuatro formas diferentes de cruzar ese río con cuatro barcos diferentes. Entonces aquí no podemos cruzar el río en bote y al mismo tiempo en barco, ni en dos botes al mismo tiempo. Debemos escoger o me voy en bote o me voy en barco. Y una vez yo diga por cuál de los dos me voy a ir, debo nuevamente escoger. Entonces, si me voy en bote,
por cuál de los 3 botes me voy a ir. Y si me voy en barco, por cuál de los 4 barcos me voy a ir. Como solo podemos escoger una sola opción, tendríamos entonces ahí nuestro principio aditivo, el cual nos dice que el número total de formas para cruzar el río van a ser las 3 opciones de los botes más las 4 opciones de los barcos, igual a 7 opciones. Como segundo ejemplo, podemos pensar en una empresa de TI que está configurando sistemas de seguridad para sus oficinas. Tienen diferentes tipos de cámaras de vigilancia y sensores de movimiento. Para las cámaras de vigilancia tienen 3 modelos de cámara de red estándar y 2 de cámaras de alta definición. En cuanto a los sensores de movimiento, hay 4 tipos de sensores PIR, que son infrarrojos pasivos, y 3 tipos de sensores de microondas. Si solo desean implementar una opción, ¿cuántas opciones tienen en total? Entonces, esta empresa de seguridad para sus oficinas quiere implementar o cámaras o sensores de movimiento. Tiene esas 2 posibilidades. Entonces lo va a hacer a través de cámaras o a través de sensores de movimiento para vigilar la seguridad en las oficinas. Sin embargo, para las cámaras, si no va a ser, no va a escoger cámaras y también sensores, sino solamente uno. Entonces, si él decide implementar una cámara, tiene 3 modelos que son de red estándar. Entonces tendría 3 opciones o tiene 2 modelos que son de alta definición. Entonces ahí tendría otras 2 opciones. Pero si se va por los sensores de movimiento, nos dicen ahí que tiene 4 que son de tipo PIR, infrarrojos pasivos, y 3 que son de microondas. O sea que se va por los sensores, puede escoger entre 7 sensores de movimiento o si se va por las cámaras, puede escoger entre 5 tipos de cámaras diferentes. En total, como solo va a tomar o la cámara o los sensores, entonces esto sería un principio aditivo y deberíamos sumar todas las formas diferentes en las que se puede escoger una cámara, más las formas distintas en las que se puede escoger un sensor de movimiento. En este caso tendríamos 12 formas, 12 distintas formas de implementar un sistema de seguridad. Bueno, ¿alguien tiene de pronto alguna duda, comentario? No, profe, por ahora no. Listo, gracias. Bueno, el otro principio que vamos a mirar es el principio multiplicativo. El principio multiplicativo nuevamente nos dice, si tenemos K opciones, ¿sí? Como K cosas por hacer, que ahí nos dicen como K operaciones, y cada una de esas cosas por hacer tiene formas distintas de hacerse, M1 formas distintas de hacerse, M2 formas distintas de hacerse, pero aquí lo importante va a ser que esas K operaciones no es que escojamos o la operación 1 o la operación 2, sino que vamos a escoger, o sea, vamos a realizar todas las operaciones, no la una o la otra, sino todas y de manera consecutiva. Entonces, primero deberíamos hacer la operación 1. De esa operación 1, escoger por cuál camino nos vamos a ir, por cuál opción o alternativas que tenga esa operación 1. Y después vamos a hacer la operación 2 y para esa operación igual vamos a elegir de todas las opciones que tiene por cuál nos iríamos en esa operación 2 o en esa opción 2, ¿cierto? De la opción 2 se puede hacer de tantas maneras distintas, entonces, ¿de qué manera voy a hacer yo la opción 2? Si tengo una opción 3, entonces esa opción 3 tendrá tantas maneras distintas de hacerse. Debo escoger una de todas esas.
Nos dice entonces que si estas son las condiciones, que si vamos a hacer las operaciones de manera consecutiva y cada operación tiene distintas maneras de hacerse, entonces el número de formas que se pueden realizar esas K operaciones en su conjunto va a estar ahora dado por la multiplicación de el número de formas en que se puede hacer cada opción o cada operación. Por ejemplo, si tenemos, si quisiéramos saber de cuántas formas se puede vestir una persona que tiene tres pantalones y tres camisas. Aquí primero tendría que escoger qué se va a poner en términos de pantalones y después mirar qué se va a poner en términos de las camisas. Para los pantalones, que sería esa opción uno, tiene tres maneras distintas de vestirse, de poner o de seleccionar un pantalón. Tiene tres pantalones. Y para la opción de las camisas, entonces tiene tres camisas distintas de las cuales elegir. Tres maneras en las que puede vestirse con una camisa diferente. El principio multiplicativo nos dice entonces que si tenemos K opciones, en este caso tendríamos dos, el pantalón y la camisa, cada una que se puede realizar de N formas. En este caso tenemos tres formas de escoger un pantalón, tres formas de escoger una camisa. ¿Cómo debemos hacer primero lo uno y después lo otro? Y no, o me pongo un pantalón o me pongo una camisa, sino que debo ponerme en pantalón y después una camisa. Entonces, el principio multiplicativo nos dice que eso sería la multiplicación de las opciones de las operaciones, que en este caso sería nueve formas distintas de vestirse. ¿Y cuáles serían esas formas? Entonces sería que el jean vaya o con la camisa naranja, o vaya el jean con la camisa naranja, amarilla, o vaya el jean con la camisa azul, o que vaya el pantalón verde con la camisa naranja, el pantalón verde con la camisa amarilla, el pantalón verde con la camisa azul, o que vaya el pantalón café con la camisa naranja, o el pantalón café con la camisa amarilla, o el pantalón café con la camisa azul. Entonces, básicamente, em, para la primera operación, para cada una de las opciones, puede ir conjugando, ¿cierto? O cambiando o probando para cada una de las opciones, para cada una de las maneras de hacerse la segunda opción o la segunda operación. Entonces, es por eso que es un principio multiplicativo, porque para cada manera de hacerse en la opción uno se puede escoger mm, o cómo juntar, ¿cierto? O cómo asignar una de las maneras de hacerse la opción 2 o la operación 2. Entonces, bueno, sería ahí el principio multiplicativo. Como un segundo ejemplo, tenemos que una persona va a armar una computadora y para comprar las partes tiene que elegir entre las siguientes opciones. Tiene dos marcas de circuitos integrados, cuatro marcas de discos duros, tres marcas de memorias y cinco tiendas locales en las que puede adquirir un conjunto de accesorios. ¿De cuántas formas diferentes puede comprar las partes? Entonces aquí la persona quiere armar un computador y para armar ese computador tiene que comprar las partes del computador. ¿Eso qué quiere decir? Que como tiene que ensamblarlo, no va a escoger entre alguna de sus partes, sino que va a escoger para cada una de las partes una opción para que el computador quede con todo, quede con el circuito, quede con los discos duros, con la memoria y le llegue de la tienda que él quiera.
Entonces acá nuestras operaciones sería escoger primero el tipo de circuito. Después de que se haya escogido el tipo de circuito, escoger la marca del disco duro. Después de que se haya escogido la marca del disco duro, escoger entre las marcas de memoria. Y después de que se haya escogido eso, escoger en qué tienda se puede adquirir. Para el circuito integrado nos dicen que hay dos marcas, entre las cuales podríamos escoger. Y para el disco duro nos dicen que hay cuatro marcas, entre las que podríamos escoger. Para las marcas de la memoria nos dicen que hay tres. Y para las tiendas locales hay cinco. Entonces, ¿cómo debemos ir haciendo sucesivamente? Escogiendo entre esas opciones de circuito, disco duro y marcas de memoria y tienda local, entonces vendría siendo el principio multiplicativo, porque no es lo uno o lo otro, sino cada uno de cada uno. Entonces ahí tendríamos, 120. ¿cuántos? 120. Ujú, 120, muchas gracias. Listo, entonces vamos a hacer este ejemplo para que ustedes me ayuden. Nos dice, una persona desea comprar una lavadora de ropa, para la cual ha pensado que puede seleccionar de entre las marcas Whirlpool, Easy y General Electric. Cuando acude a hacer la compra, se encuentra que la lavadora de la marca Whirlpool se presenta en dos tipos de carga, 8 u 11 kilogramos, en cuatro colores diferentes y puede ser automática o semiautomática, mientras que la lavadora de la marca Easy se presenta en tres tipos de carga, 8, 11 y 15 kilogramos, en dos colores diferentes y puede ser automática o semiautomática. Y la lavadora de la marca General Electric se presenta en un solo tipo de carga, que es 11 kilogramos, dos colores diferentes y solo hay semiautomática. ¿Cuántas maneras tiene esta persona de comprar una lavadora? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Ahí será que podemos implementar principio aditivo, principio multiplicativo, Multiplicativo. multiplicativo. ¿Y qué multiplicatíamos ahí? Primero, pues las marcas y las opciones que tenemos. Por ejemplo, que dice que Whirlpool tiene dos opciones y esas dos opciones se podrían multiplicar por los cuatro colores y después por dos otra vez que son automáticas y automática y ya está ahí. Ujú, Ya después con Easy, lo mismo que dice que tiene tres tipos, se multiplicaría por los dos colores. También tiene automática, semiautomática. Y ya después sería la marca de General Electric, que se presenta solamente un tipo de carga, dos colores y solo automática. Solo sería dos. Ya sería el resultado de cada uno multiplicarlo. Yo creería que aditivo, profe, porque al tener que escoger una sola lavadora, no tendría pues opción como de multiplicar todas las opciones. ujú. Exactamente. Como solo quiere comprar una lavadora y la lavadora no puede ser de la marca Whirlpool y al mismo tiempo de Easy, ni Whirlpool y General, ni General y Easy, ¿cierto? Como para hacer pasitos así como consecutivos, como decir primero la Whirlpool, después la Easy, después la General. No, sino que solamente quiere una lavadora. Entonces, muy bien, tiene que escoger una y tiene que irse por alguna marca en específica. Entonces, o a comprar una de Whirlpool, o a comprar una de Easy, o a comprar esa lavadora de General.
eléctrico. Entonces, muy bien, en realidad aquí sería el principio aditivo para las marcas, pero para las características sí es el multiplicativo, porque sí hay que escoger de todas las características de manera consecutiva. Entonces, si de la Whirlpool queremos, nos preguntarían cómo qué tipo de carga tenemos, elegimos y después nos dirían qué tipo de color tiene si le ofrecemos estos, elegimos y después nos dirían la prefiere automática o semiautomática, elegimos y ya tendríamos varias opciones de Whirlpool con distintas características. Listo, ¿cuánto nos da todo esto? 11, 16, 30, ¿no? 12 y 2. 30. Ujú, exactamente, muy bien. Entonces, la persona que va a comprar la lavadora tiene 30 posibilidades, 30 opciones de lavadoras distintas. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Listo. Bueno, entonces vamos a entrar a mirar lo que es la permutación. Vamos a querer nosotros organizar elementos, ¿sí? Y que cuando nosotros los organicemos nos salgan cosas distintas, ¿cierto? Arreglos diferentes. Pero cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, puede pasar o que nos importe el orden en el experimento como tal, importe el orden de esos elementos, como puede ser que no importe el orden de esos elementos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 1, 2 y 3, donde ese 1, 2 y 3 representan números, ¿sí? Y quisiéramos saber de cuántas maneras distintas podemos organizar esos tres números. Podríamos decir, bueno, está el 1, el 2, el 3, el 1, 3, 2, el 2, 3, 1, el 2, 1, 3, el 3, 2, 1, el 3, 1, 2. Entonces, 123, distinto de 132, distinto de 231, etcétera, ¿verdad? Entonces son distintos y el mismo experimento me deja ver que el orden de los elementos importa. Entonces, en este caso, se trabaja con algo que se llama la permutación, que es hacer el arreglo de los elementos, ¿cierto? Ordenar los elementos, pero aquí sí importa el orden. Por otro lado, si esos tres números, 1, 2, 3, son personas, la persona 1, la persona 2 y la persona 3, entonces podríamos decir, bueno, ¿de cuántas personas yo puedo armar subgrupos de A2? Entonces podrá estar en un grupo la persona 1 y la 2, pero es lo mismo que en un grupo esté la persona 2 y la persona 1. Por lo tanto, el orden no nos va a importar, ¿cierto? Tenemos la persona 1 y la 2 y la 3 y la 1. Son los posibles grupos que nosotros podríamos armar. Entonces, por la naturaleza del experimento, aquí no nos interesa el orden, pero sí hacer distintos subgrupos, ¿cierto? Con todas las opciones que nosotros tenemos, que en ese caso pues son tres personas. A esto nosotros le llamamos combinación, cuando el orden no importa, cuando el orden de los elementos no importa. Permutación, cuando el orden de los elementos sí importa. Y queremos ver cuántos grupos diferentes o arreglos diferentes podemos formar. Entonces vamos a empezar con la permutación. La permutación es un arreglo ordenado de R objetos seleccionado de un grupo de N objetos. Entonces, en total tenemos N elementos o N objetos y podemos seleccionar R de ellos, donde R puede ser menor o igual que el número total de objetos, de tal manera que el orden interesa. Los elementos van a ser distinguibles. Podemos diferenciar el 1 del 2, el 2 del 3 y así. Dependiendo del tipo de selección que realicemos,
se pueden presentar las siguientes posibilidades. Entonces, lo primero sería que al organizar nosotros podamos repetir un elemento. Entonces va a salir la permutación con repetición. Nos importa el orden y podemos volver a seleccionar las veces que queramos el mismo elemento. O sea, siempre vamos a contar con todos los elementos, con la misma cantidad. Si esto es así, decimos que el número de arreglos ordenados de R objetos seleccionados entre N objetos va a estar dado por el número total de objetos N elevado a la cantidad de objetos que se seleccionan, que sería en este caso R. Por ejemplo, si quisiéramos conocer el número de formas como pueden ser rifados 5 regalos entre 9 personas, si cada persona puede participar en las 5 rifas, aquí el experimento consistiría en rifar 5 regalos entre 9 personas. Tenemos que el regalo 1, que el regalo 2, que el regalo 3, el regalo 4, el regalo 5. Y nos dicen que las 9 personas que pueden participar en cada una de las rifas, independiente si haya ganado o no haya ganado en la rifa anterior. Entonces diríamos, para la primera rifa, puede ganárselo cualquiera de esas 9 personas. Para la segunda rifa, otra vez participan todos, entonces pueden ganárselo cualquiera de las 9. Para la tercera, también cualquiera de las 9. Para la cuarta, cualquiera de las 9. Para la quinta, cualquiera de las 9. Como no nos están diciendo ahí, las personas pueden solamente participar en una de las rifas, sino en todas. Entonces es como hacer algo de manera consecutiva. Entonces primero, pues se hace la primera rifa. Hay un ganador, listo. Después se hace la segunda. Hay un ganador, listo. Después se hace la tercera. Se participa en la cuarta, en la quinta. O sea que son pasos sucesivos, ¿cierto? Eso nos lleva al principio multiplicativo. O sea que ahí nosotros tendríamos 9 a las 5 formas en que 9 personas pueden ganarse la rifa de 5 regalos. Y miren que eso coincide literalmente con la fórmula. Entonces, la permutación viene dado por un principio multiplicativo. ¿Qué sería aquí n? El número total de elementos, las 9 personas. ¿Y qué sería aquí r? ¿Cuántas de ellas yo voy a tomar o a elegir? Entonces, como son 5 regalos, solo puedo elegir 5 personas que sean las ganadoras de entre las 9. Algunas opciones, pues podrá ser Juan, Carlos, María, Lucas y Sara. Pero es distinto decir que Juan se ganó la rifa 1 que decir que Juan se ganó la rifa 2, Carlos la primera, María, Lucas y Sara. Mm, Distinto que si decimos que María se ganó la primera, que Juan la segunda, y así sucesivamente, ¿cierto? Como son distintas las opciones, estas podrían ser todas las posibilidades de ese experimento. Bueno, no faltan, ¿cierto? Porque son 9 a las 5 en total. Son algunas de las posibilidades de este experimento, pero ahí podremos visualizar que efectivamente el orden sí importa. Y no estamos tomando todos los elementos porque las 9 personas, por más que quieran, no, a todas no se les va a asignar un regalo porque solamente tenemos 5. Fíjense que si nosotros no usáramos este tipo de técnicas, no acabaríamos el día de hoy de enunciar todas esas posibilidades. Son muchas, entonces en realidad estas técnicas son muy útiles. Un siguiente ejemplo nos dice, en una actividad se le pide a los participantes que creen una contraseña utilizando exactamente 6 caracteres. Pueden usar letras mayúsculas del alfabeto, que son 27, y números, que son 10 dígitos del 0 al 9. Sin embargo,
los caracteres pueden repetirse en la contraseña. ¿Cuántas contraseñas únicas pueden crear? Entonces, cuéntenme ustedes qué podríamos hacer aquí. ¿En qué consiste el experimento? Pues, profe, eh, Mm, pensaría que, bueno, hay 37 elementos y se necesita utilizar 6 de esos 37. ujú, Entonces, nos diría que la fórmula sería 37 a la 6 formas de ujú, organizar esa contraseña. ujú. Exactamente, muy bien. Gracias, José Julián. Entonces, como queremos crear una contraseña, pero la contraseña tiene 6 caracteres. Para cada carácter nos dice que se puede repetir carácter, no importa. Y para cada carácter, entonces, o bien escogemos 27 letras, o bien escogemos 10 dígitos, que como nos comentaron, tendríamos en total 37 opciones. Entonces, para el primer carácter, cualquiera de las 37 opciones. Después hay que escoger para el segundo carácter nuevamente cualquiera de las 37 opciones. Para el tercero, igual, no importa cuál carácter o cuál elemento hayamos escogido, podemos volver a escoger. Para la cuarta, para la quinta, para la sexta, lo mismo. Y como no podemos escoger solo un carácter o 2 caracteres, sino que tienen que ser sí o sí los 6, tendríamos principio multiplicativo, que termina siendo esta permutación de 36 a la 6. Nos importa el orden, sí, porque la contraseña A, B, C, D, 7, 8 es distinto que 7, 8, A, B, C, D, ¿cierto? Entonces, nos importa el orden y no estamos creando una contraseña de 37 elementos. Entonces, no estamos tomando todos los elementos, sino solamente 6. Excelente, muchas gracias ahí por participar. Bueno, la segunda que vamos a tener es la permutación sin repetición y vamos a tenerla pudiendo tomar todos los elementos o pudiendo tomar solamente un subconjunto. Entonces vamos a decir que la repetición 1 es si tomamos todos los elementos. Nos importa el orden, los objetos son distinguibles y esta vez ya no podemos contar nuevamente con un elemento si ya anteriormente lo hemos seleccionado o lo hemos usado. Si esto es así, decimos que el número de arreglos posibles utilizando todos los n objetos va a estar dado por n factorial. N factorial, recordamos rápidamente, se define como el producto de los primeros qué pena, de los primeros n elementos, ¿cierto? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, que sería 24. Si dijéramos 3 factorial, entonces sería 3 por 2 por 1. Va a haber una fórmula de recurrencia que nos va a ayudar como a simplificar cálculos. Y dice que si nosotros tenemos un número factorial, eso lo podemos expresar como ese número multiplicado por el factorial del número anterior. Por ejemplo, ese 4 factorial podríamos expresarlo como 4 por 3 factorial. Y así sucesivamente. Entonces, si tendríamos estos, entonces podríamos decir que eso es 4 por 3 por 2 factorial. Bueno, habiendo recordado esta definición, vamos a mirar unos ejemplos. Si quisiéramos saber cuántos números de 3 cifras se pueden construir con los números
4, 5 y 6 sin repetirlos, podríamos analizar el ejercicio diciendo necesitamos 3 cifras. 1, 2, 3 cifras. Para cada una de ellas solamente lo vamos a hacer con los valores 4, 5 y 6, o sea que tendríamos 3 opciones, 3 elementos. Como son 3 cifras, entonces debo primero seleccionar una cifra y después qué pongo en la segunda y después qué pongo en la tercera. Como no se pueden repetir, entonces para la primera cifra vamos a tener 3 opciones. Para la segunda ya nos quedarían 2 opciones porque ya en la primera seleccionamos una. Y para la última ya nos quedaría una opción porque ya hemos seleccionado 2 números anteriormente. De manera que esto coincide con la fórmula y sería 3 factorial, que es igual a 6. Habrían 6 números diferentes que podemos crear de 3 cifras con los números 4, 5 y 6. En un segundo ejemplo tenemos, se tienen 5 libros diferentes y se quiere organizarlos en un estante en un orden específico. ¿Cuántas formas diferentes hay de organizar los 5 libros en el estante? Entonces, analizamos el problema y lo primero que tendríamos que mirar es si importa el orden o no importa. En este ejercicio, sí importa el orden, ¿cierto? Porque poner el libro 1, después el 2, o sea, si tengo un libro de matemáticas, de historia, de geografía, no es lo mismo poner matemáticas, historia, geografía y otros dos, que poner geografía, matemáticas, historia y otros dos, ¿cierto? Entonces acá el orden sí nos importa. Y vamos a tomar todos los elementos. La respuesta es sí, porque nos dicen, tenemos 5 libros y queremos organizar esos 5 libros. Entonces tenemos la posición 1, 2, 3, 4, 5. Y muy importante saber si se puede repetir. O sea, yo podría poner el libro de matemáticas en el puesto 1 y a la vez en el puesto 3. No podríamos, ¿cierto? Porque el libro solamente puede ocupar una posición. Entonces sería sin repetición. De manera que en el primer estante tendríamos 5 opciones de libros y para escoger el segundo libro para el segundo puesto ya solamente nos quedaría 4, que ya escogimos uno. Para el tercer puesto nos quedaría 3. Exactamente. 2 y 1, 5 factorial. En total, 120 formas diferentes de organizar esos 5 libros en un estante. Muy bien. Bueno, el otro que vamos a mirar es la permutación sin repetición, pero ya no tomando todos los elementos, sino tomando algunos de ellos. Vamos a tomar R de los n elementos. Y la fórmula va a venir dada por el factorial de todos los elementos dividido el factorial de la diferencia entre el total de elementos y el número de elementos que tomamos. Podemos simbolizar eso como P entre paréntesis n, que es el número de elementos que tenemos, coma R. Por ejemplo, si pensamos en las bolas de un billar pool, estas bolas están enumeradas y tienen colores diferentes, entonces podemos identificar cada bola. Si quisiéramos nosotros ordenar 3 bolas de entre las 16, entonces tenemos 16 opciones, que sería el total de bolas, que sería n. Pero no vamos a organizar las 16, sino que vamos a sacar algunas de esas 16, en particular 3, y las vamos a ordenar. Pues R sería 3. En este caso, vamos a hacer una selección de 3 elementos de entre 16. Pero nuevamente, si nosotros ya colocamos acá una bola, ya no podemos volverla a colocar acá porque todas son diferentes, no se pueden como duplicar. Entonces, si para la primera bola tenemos 16 opciones, sacamos una, la ponemos, listo. Ahora, sacamos la segunda, ya tenemos solamente 15 bolas. Y después sacamos la tercera, ya tenemos solamente 14 bolas. Y esa multiplicación
como estamos sacando una por una y debemos sacar tres, no solamente una, sino tres, entonces eso es principio multiplicativo. Y con la fórmula eso sería lo mismo que 16 factorial dividido 16 menos 3 factorial. Aquí nos sirve esa fórmula de recurrencia. Decimos que esto es 16 factorial dividido 13 factorial. Entonces, ese 16 factorial lo vamos a expresar como 16 por 15 por 14 por 13 factorial. Dividido 13 factorial. Cancelamos ahí. Y nos queda efectivamente que el número de formas es igual a 16 por 15 por 14. Que eso nos debe dar un número bastante grande. Gracias, Elena. Tendríamos entonces 3.360 formas distintas de organizar tres bolas de entre 16, donde el orden sí nos importa. Tenemos aquí otro ejemplo. Ayúdenme ustedes con este. Nos dice, en un año se otorgará uno de tres premios, a la investigación, la enseñanza y el servicio, a algunos de los estudiantes, de un grupo de 25, de posgrado del Departamento de Estadística. Si cada estudiante puede recibir un premio como máximo, ¿cuántas selecciones posibles habría? Entonces, ¿cómo podríamos hacer aquí, desarrollar este ejemplo? Nos dicen por acá que se podrían ordenar de tres formas. ¿Cómo serían esas tres formas? O sea, la cantidad total sería tres formas. ¿O a qué te refieres exactamente? Profe, pues a mí se me ocurre que sería, pues, de los 25, entonces vamos a escoger uno para entregarle, pues, como el premio. Eh, pero no sé, en un año se otorgará uno de tres premios. Uno solo premio se entregará por cada año. Sí, es cierto. Bueno, no sé, yo Eh, estaba pensando como 25, luego nos quedan 24 y luego nos quedan 23. No sé si estoy ahí correcto, profe. sí, Profe, muy yo bien, perfecto. lo pensé igual, pero también estaba confundida con el tema de que en un año se otorgará uno solo de los tres premios. Es Ujú. ambiguo, ¿no? Pues es uno de los tres o los tres de un año. Ahí cuando dice uno de los tres premios a algunos estudiantes, quiere decir que el estudiante no puede ganar los tres, sino uno solo. Es como a lo que se refiere ahí. Ah, ya. Ah, Sí. ok, o sea que igual se van a entregar los tres, pero a diferentes Ujú. personas. Exactamente, sí. Ujú. Eso, entonces tendríamos, muy bien, tendríamos tres premios y a quienes se los podemos entregar a cualquiera de esas 25 personas. Entonces, n es igual a 25, pero todas las personas no pueden ganar premios, solamente tres. Entonces, de esas 25 vamos a hacer selecciones de a tres, donde el orden sí importa, porque tenemos acá el premio a la investigación, a la enseñanza, al servicio. Y si Juan se gana el de la investigación, Alejandra el de la enseñanza y Sergio el del servicio, es distinto a que Sergio se gane el de la investigación, Juan el de la enseñanza, Alejandra el del servicio,
o Alejandra es la investigación, Juan la enseñanza, Sergio el servicio, etcétera. ¿Cierto? Entonces acá el orden sí nos interesa. Armar grupitos de a 3 de entre los 25, pero el orden hace una diferencia. De manera que para el primer premio de la investigación tendríamos 25 opciones. Como si ya ganó, ya no puede ganar los otros dos. Entonces, para el siguiente premio ya solo quedan 24 personas. Como no puede, si ya ganaron ambos premios, entonces ya no pueden participar de ganarse el tercero. Tendríamos acá 23. Con la fórmula tendríamos entonces que eso es 25 factorial, el número total de elementos, dividido 25 menos 3 factorial. Eso es 25 factorial dividido 22 factorial. Con la regla de recursión podemos decir que ese 25 es lo mismo que tener 25 por 24 por 23 por 22 factorial dividido 22 factorial. Simplificamos acá y nuevamente nos quedamos con esa multiplicación 25, 24 por 23. Vuelvo y digo, todo esto, lo que es permutación, se ve fácilmente que es principio multiplicativo, solamente que se ha acomodado a fórmulas para hacerlo de una manera pues como más ágil, pero es bueno analizar qué es lo que está pasando. Bueno, tenemos un último ejemplo. Nos dicen, en una competencia de ajedrez hay 8 jugadores inscritos. Se quiere asignar a 3 de estos jugadores para ser árbitros de la competencia. ¿De cuántas formas diferentes se puede seleccionar 3 árbitros de entre los 8 jugadores? Entonces, aquí muy importante analizar, ¿será que importa el orden o no? ¿Tomo todos los elementos o no? ¿Y será que puedo repetir elementos o no? ¿Qué podríamos responder a ese tipo de preguntas? El orden no importaría, que todos son candidatos. No importaría el orden. Pues yo lo veo así, no sé. Ujú. Gracias. Sí, yo Listo digo por... también que no importa el orden, profe, pero no se pueden repetir. Ujú. Y listo. Por el chat también nos dicen que no se puede repetir. Muy bien. En ese sentido, sí. No se podría repetir. ¿Por qué no se podría repetir? Cuando se elige uno, quedan jugando, pues se quedan seleccionando menos jugadores para ser árbitro. Ujú. Exactamente, un mismo jugador no podría ser dos árbitros al mismo tiempo, sino que se le asigna a un jugador en específico. Entonces, solamente puede ser un árbitro. Entonces, tenemos acá 3 árbitros, pero aquí, bueno, entonces ya dijimos que em, ya dijimos que no se puede repetir. ¿Será que importa el orden? Entonces necesitamos 3 árbitros para 3 personas. Pero aquí podemos diferenciar. O sea, decir, el árbitro uno es para la persona uno, el árbitro 2 es para la sección 2 más que para la persona. Pues, pero es para la pareja de jugadores de ajedrez, ¿cierto? Entonces, para la competencia uno el árbitro uno, para una mesa 2 el árbitro 2, para una mesa 3 el árbitro 3. Entonces, en ese sentido, digamos que sí importaría el orden para mirar qué árbitro va a ser de qué mesa o de qué sección. Podríamos ahí decir, o sea, que si Juan es el árbitro uno, María el 2, Sebastián el 3. Es distinto que si Sebastián es el árbitro en la mesa uno,
María en la mesa 2, Juan en la mesa 3 y así sucesivamente. Ujú, exactamente, para poder diferenciar ahí como a dónde va asignado ese árbitro, si nos importaría el orden, si sería diferente, ujú, para mirar hacia dónde se lo asigna. Entonces, aquí sí importaría el orden. Sí, más que todo como por eso. Ujú. Para el tema de roles, mm, que si es el árbitro uno, el 2 o el 3. O sí, exacto. El rol es el mismo. Ujú. Los tres son árbitros, pero ahí diferenciamos como cada árbitro, ¿cierto? Que no va a ser lo mismo como ser el árbitro uno, que ser el árbitro 2, que ser el árbitro 3. En este caso sería distinto por eso, por como la asignación hacia dónde va dirigido el árbitro. Sí, que no es lo mismo pues como ser el árbitro uno, el árbitro 2 o el árbitro 3. Sí, ujú. Si no importara hacia dónde va asignado, sino simplemente hacer subgrupos de árbitros, entonces sí no importaría el orden. Ujú. Muy bien. Y bueno, tomamos todos los elementos. No, profe, solamente 3 de los 8. Exactamente. Muchas gracias. Entonces, de los 8 jugadores, no todos pueden ser árbitros, solo vamos a seleccionar 3. Entonces, N es 8, R sería 3. Diríamos, ¿cómo no se puede repetir? Entonces, para el primer árbitro hay 8 opciones, para el segundo hay 7, para el tercero hay 6, que es lo mismo que tener 8 factorial sobre 8 menos 3 factorial, 8 factorial sobre 5 factorial, 8 por 7 por 6 por 5 factorial sobre 5 factorial. Efectivamente, nos queda esa misma multiplicación de ahí. En total, ¿cuántos habría? 336. 236. 300, profe, 336. Ah, listo, gracias. 336. Entonces hay 36 formas distintas en que se pueden seleccionar 3 árbitros, 3 jugadores de entre 8 cuando sí nos importa el orden. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí? No, profe, por mi parte no. Gracias, Julián. ¿Cómo van los demás? Muy Bien, claro, profe. profe. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a entrar en el segundo, que son las combinaciones. Para las combinaciones, entonces acá sí ya no nos va a importar el orden. Aquí en las combinaciones no nos interesa el orden. Más que todo es como armar subgrupos. Usualmente la combinación se, se toma mucho como armar conjuntos, porque en los conjuntos tampoco no importa el orden. Entonces es como armar grupitos, grupitos donde no importa el orden. Y en este caso lo vamos a ver sin repetición. No admite la repetición. Entonces, si estas son las condiciones, el número de arreglos de n objetos utilizando puede ser los n objetos o r objetos, donde r es menor o igual a n, vamos a tener la fórmula es la combinatoria nr, donde esa combinatoria significa n factorial dividido, o sea, el número de elementos factorial dividido el número de elementos que tomemos factorial por la diferencia entre el número total y el número de elementos que seleccionamos, todo eso factorial.
Bueno, por ahí habían levantado una manito, no sé si quieren preguntar. Listo. Entonces, vamos con unos ejemplos. Tenemos que la junta directiva de un sindicato está compuesta por 6 miembros y quiere nombrar una comisión compuesta por 3 de ellos para estudiar una propuesta que se quiere pasar a la presidencia de la compañía relacionada con modificaciones en los turnos actuales. ¿De cuántas formas posibles puede formarse la comisión? Entonces, en este caso tenemos 6 miembros, pero queremos hacer o nombrar una comisión de 3 de ellos. Las comisiones son grupos de personas. Entonces, una comisión podrá estar dada por Juan, por Amalia y por Alexandra, ¿cierto? Pero es lo mismo que si yo digo la comisión está compuesta por Juan, por Amalia y por Alexandra. Dije lo mismo, lo siento. Por Alexandra, por Amalia y por Juan, ¿cierto? Es lo mismo. O si yo digo está conformada por Amalia, por Juan, por Alexandra. No importa cómo lo diga, siguen siendo las mismas 3 personas en esa comisión. O sea que el orden no importa. Y pues si ya está Juan, Juan no puede estar 2 veces en la comisión, no puede duplicarse, ¿cierto? Solo puede estar una vez, o sea que no admitiría repetición. Nuestros grupos no admiten que se repitan. Necesitamos seleccionar 3 y no podríamos repetir elementos en esas selecciones. De manera que ahí nosotros tendríamos entonces la combinatoria 6 3, 6 combinados de A3, que sería 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial por 3 factorial. Eso va a ser 6 factorial por 3 factorial por 3 factorial. Ese de arriba lo podemos descomponer como 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Abajo podemos dejar 3 factorial y descomponer el otro que es 3 por 2 por 1. Este se iría con este se iría con este y en total tendríamos 20 formas distintas de armar una comisión de A3 personas cuando tenemos 6 miembros. Esto sería N, esto sería R. Porque el de arriba se descompone nada más a tres. Ujú, exactamente. Pues, Tenemos 6 miembros, pero pues dale, dale. digo, sino que lo de factorial no se supone que es hasta todos los números, ¿cómo le explico? Como las posibilidades, o sea, 6 5 4 3 2 1 porque hasta 3 nomás. Ah, es porque aquí es 3 factorial. Entonces, por la fórmula de recursión, lo escribimos así, porque 3 factorial viene siendo 3 por 2 por 1. Pero yo digo del 6. Sí, por eso. Ah, ok. Aquí, 6 por 5 Ajá. por 4 por 3 factorial. Hasta 3. Ajá. Ujú. O sea, en lugar de poner 3 por 2 por 1, eso es lo mismo que escribir 3 factorial. Ah, no había visto ese factorial ahí, perdón. Sí, Listo, gracias, tranquilo, profe. con gusto. Bueno, tenemos un segundo caso. Si quisiéramos saber de cuántas maneras se puede formar un comité compuesto por 4 ingenieros y 3 arquitectos, si se cuenta con 8 ingenieros y 6 arquitectos elegibles para formar parte de él. Entonces tenemos un comité que va a estar compuesto por ingenieros y arquitectos. En particular, él quiere que hayan 4 ingenieros y quiere que haya 3 arquitectos. ¿Cuáles son las opciones? Tiene 8 ingenieros y 6 arquitectos.
Entonces, en total tiene 8 ingenieros, pero solamente va a seleccionar 4. Y de los arquitectos, en total tiene 6 arquitectos, pero solamente quiere seleccionar 3. El comité está compuesto tanto de ingenieros como de arquitectos, ¿cierto? O sea, no es el comité o de ingenieros o de arquitectos, sino lo uno y lo otro. Entonces vamos a tener que seleccionar entre 8 combinado 4 posibles ingenieros y después seleccionar entre 6 combinado 3 posibles arquitectos. No es lo uno o lo otro, sino que es ambos. Entonces esto sería una regla multiplicativa, porque quiero de todos los arquitectos seleccionar 4 y después de los 6 arquitectos que hay seleccionar 3 para que tenga 4 ingenieros, 3 arquitectos. Eso sería 8 factorial, 8 menos 4 factorial por 4 factorial por 6 factorial dividido 6 menos 3 factorial por 3 factorial. Esto aquí es 8 menos 4. Nuevamente eso lo podríamos expresar. Esto es 8 factorial por 4 factorial por 4 factorial por 6 factorial sobre 3 factorial por 3 factorial. Entonces eso ahí nos va a quedar. Esto lo podemos expresar como 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Y aquí abajo 4 factorial por 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Abajo tenemos 3 factorial y ese otro 3 factorial resulta siendo 3 por 2 por 1. Entonces simplificamos este con este. Este 4 con este 2 nos da 8. Este 3 aquí le sacaríamos 2. Tendríamos ahí 10 por 2, 70. 70 por. Y en el otro, entonces este 3 factorial con este 3 factorial se va. 3 por 2, 6. Este se va y nos quedaría 20. En total tendríamos 1400 formas en las que podríamos armar un comité, o sea, podemos armar 1400 comités en donde hayan 4 ingenieros y 3 arquitectos, cuando se cuenta con 8 ingenieros y 6 arquitectos. Son muchas formas diferentes. Bueno, y vamos a hacer un último ejemplo. Ayúdenme ustedes con esto. Nos dice, un estudiante debe seleccionar 5 módulos de RAM para su computador, eligiendo 3 módulos de 8 gigabytes y 2 módulos de 16 gigabytes. Hay 10 módulos de 8 gigabytes disponibles y 5 módulos de 16 gigabytes disponibles. ¿De cuántas maneras podría seleccionar los módulos de RAM? Ah, bueno, perdón. Creo que pasé muy rápido. Listo. ¿Qué podríamos hacer? ¿En qué consiste ese experimento? Tenemos ahí 5 módulos de RAM, ¿cierto? Pero esos módulos tienen unas condiciones.
De esos 5, 3 queremos que sean o sea, unos deben ser de 8 gigabytes y otros de 16 gigabytes. En particular, queremos que hayan 3 de 8 gigabytes y hayan 2 de 16 gigabytes. Pero nos dicen que hay 10 módulos de 8 gigabytes y hay 5 módulos de 16 gigabytes. Entonces, en total, ¿cómo podríamos saber cuántos módulos de A5 podemos crear de manera que tengamos 3 de 8 y 2 de 16? Pues ahí sería combinatoria 10 de 3 y 5 de 2. Multiplicado, pues sería ahí multiplicado. Permutación. Ujú. Sería ahí la combinatoria, muy bien. 10 combinado 3 por 5 combinado 2. Muy bien. Entonces en total tenemos 10. Vamos a seleccionar 3 de los 8 gigabytes y de los de 16 tenemos en total 5 y solo queremos seleccionar 2. Entonces, bueno, eso sería 10 factorial, 10 menos 3 factorial por 3 factorial, multiplicado por 5 factorial, dividido 5 menos 2 factorial por 2 factorial. Simplificamos todo eso, nos daría 10 por 9 por 8 por 7 factorial, dividido 7 factorial, 3 factorial es 6, por 5 factorial vendría 5, siendo 5 por 4 por 3 factorial. Allá abajo 5 menos 2 nos queda 3 factorial. Y 2 factorial es 2 por 1, que sería 2. Este se va con este simplifica este. Nos quedarían 10. Este se va con este. am, Esto es 3 por 2. Entonces, este 3 con este 3 se simplifica. Este 8 con este 2 se simplifica. Tendríamos ahí 120 por 10. Tendríamos 1200 formas de armar comités de manera que, perdón, módulos, 1200 formas de manera que podamos armar 5 módulos que tengan 8, que sean 3 de 8 gigabytes y que sean 2 de 16 gigabytes. Son muchos módulos. Sí, creo que muchos. ¿Listo? ¿Alguien tiene de pronto alguna duda, alguna pregunta con alguno de los ejercicios? No, profe, más bien como impresionada por la cantidad de combinaciones. Sí, uno no creería que salen tantas, ¿cierto? Listo, entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio comparativo entre permutación y combinación. Entonces, en las permutaciones importa el orden, mientras que en las combinaciones no. Vamos a considerar 10 competidores de atletismo. ¿De cuántas maneras se pueden ganar las medallas de oro, plata y bronce? Podría ser una de las preguntas. O podríamos estar interesados en cuántos tríos de competidores se pueden ubicar en el podio. Entonces, para responder la pregunta número 1, ¿qué podríamos usar? Permutación, combinación. Y para responder la número 2, ¿qué podríamos usar? Permutación, combinación. La segunda sería
las combinaciones, porque son tríos de los 10 competidores. Ujú. Exactamente, muy bien. ¿Por qué combinación y no permutación? En este caso no importa el orden. En cambio, en el otro lado, No importa, sí, las medallas sí importa. que es oro, plata, Exactamente, muy bien. Ujú. Entonces la posición nos habla de que también le fue, ¿cierto? Si se ganó una de oro, una de plata o una de bronce, entonces, muy bien. Aquí sí importaría el orden. Tendríamos, bueno, falta saber si se repite o si no se repite. ¿Será que se puede repetir? no, no No. se puede repetir porque solo gana una sola persona oro y así. Ujú. Exactamente, muy bien. Entonces va a ser la permutación 10-3 sin repetición y sí importa el orden, mientras que en la combinación tampoco se puede repetir porque una persona no se puede ahí como duplicar, pero en este caso no importa el orden. Perfecto. Entonces, en la permutación, en el de las medallas, tendríamos 720 diferentes, 720 maneras diferentes en que tres personas pueden ganar oro, plata y bronce de entre 10 competidores. Y tenemos 120 formas en las que podríamos armar tríos de competidores para ubicarlos en el podio. Fíjense que siempre vamos a tener menos combinaciones que permutaciones. Siempre van a ser menos, porque si importa el orden, vamos a obtener más categorías que si no importa el orden. Por último, vamos a ver esto, una permutación que se llama permutación con objetos indistinguibles. ¿A qué se refiere con eso de objetos indistinguibles? Entonces, si nosotros tenemos tres cajas, donde dos son azules y una es amarilla, si nosotros nombramos las cajas, por ejemplo, le ponemos una A y una B a la caja, entonces sabemos que tenemos dos cajas azules, una con una A y una con una B. O sea que cada elemento es distinto. Entonces, la caja azul A es distinta a la amarilla, es distinta a la caja azul B. Si quisiéramos organizar, hacer, sí, escribir, poner, hallar todas las formas posibles en las que pudiésemos organizar estas tres cajas, diríamos que como las tres son diferentes, entonces es distinto decir la caja amarilla, la caja azul A, la caja azul B, que si ponemos primero la amarilla, después la caja azul B, después la caja azul A, que si ponemos la caja azul A primero, la amarilla, la caja azul B, o la caja azul B, amarilla, la caja azul A. Y así también con el último. Como los tres son distinguibles, son diferentes, entonces la ubicación sí nos habla de algo distinto, ¿cierto? Estas dos son diferentes. La posición va a contar, va a importar. Pero si nosotros no marcáramos ni diferenciáramos la caja azul poniéndole una letra, para nosotros esos dos objetos visualmente son iguales. No los podemos distinguir cuál es cuál. Entonces, si alguien viene y hace esto, pero nos voltea pues como la caja, ya no podemos ver cuál está marcada dónde, terminaríamos mirando este tipo de patrones, que para nosotros viene siendo lo mismo. Uno que ve ahí, una caja amarilla seguida de dos azules. Abajo miraríamos dos cajas azules y en el intermedio una amarilla. Y en el último miraríamos al principio dos cajas azules y al final una amarilla. O sea, son iguales. ¿Por qué no podemos distinguir entre las azules? A este tipo, en este caso, el orden sí importa, pero va a importar entre los que sí podemos distinguir. Entonces no va a ser lo mismo tener la amarilla y después dos azules, que la amarilla entre dos azules, que la amarilla al final de las azules.
¿Mm? El orden sí importa, pero entre las categorías que sí podemos distinguir. Dentro de la misma categoría, nosotros no podríamos distinguir los elementos, los objetos. Por eso es que se llama permutaciones con objetos indistinguibles, porque entre las categorías no podemos distinguir. Entonces, en este tipo de permutaciones vamos a tener categorías. Por ejemplo, la categoría 1 las amarillas, las categorías 2 las azules, y vamos a tener un número determinado en cada categoría. En ocasiones hay interés en permutar ciertos objetos de los cuales hay algunos que, si bien son diferentes objetivamente hablando, sabemos que las cajas azules son distintas. Para fines prácticos, los consideramos como si fueran iguales o idénticos, porque nosotros miramos exactamente los mismos patrones. Este tipo de objetos se denominan objetos indistinguibles. Dentro de cada grupo, los objetos no se pueden seleccionar, perdón, diferenciar. Los objetos no se pueden diferenciar. No sabemos qué caja es cuál de las azules. El número de permutaciones posibles de n objetos, de los cuales n1 son de tipo 1, o sea, las amarillas, n2 son de tipo 2, o sea, todos azules, nk son de tipo késimo, va a estar dada por n factorial, el número total de elementos que tenemos factorial, dividido el factorial de la cantidad de elementos que tenemos por categorías, multiplicado cada uno. Y si sumamos cada una de las categorías, cada uno de la cantidad de los elementos que tienen las categorías, debe darnos nuevamente la cantidad total de elementos. Entonces, por ejemplo, aquí con las cajas diríamos, en total, tenemos 3 cajas, pero de esas 3 cajas tendríamos ¿cuántas amarillas? 1. ¿Cuántas azules? 2. La cantidad de amarillas más la cantidad de azules nos va a dar 3, que es igual a la cantidad total de elementos. ¿De cuántas formas las podemos organizar? Entonces eso vendría dado por n factorial, 3 factorial, sobre 1 factorial, la cantidad de amarillas, por la cantidad de azules, que es 2 factorial. Esto es 3 factorial sobre 2 factorial. Eso sería 3 por 2 factorial dividido 2 factorial. Simplificamos aquí y acá y nos queda 3, que serían estas 3. Tendríamos en total 3 formas diferentes de organizar esas cajas. Siguiente ejemplo. Quisiéramos saber de cuántas maneras diferentes pueden extraerse 2 bolas verdes, 2 bolas rojas plásticas de una bolsa. Si nosotros no podemos diferenciar las bolas, como decir la verde con un 1, la verde con un 2, la roja con un 1, la roja con un 2, sino que nosotros tenemos simplemente bolas que para nosotros son iguales. Yo tengo 2 verdes, pero pues en realidad, si me las cambian, ¿cierto? Si yo pongo esta verde acá, si yo pongo esta verde acá o esta verde acá, yo no podría ver la diferencia. Para mí es lo mismo, para nosotros es lo mismo. Igual si cambiamos o rotamos las rojas, esta para acá y movemos esta para acá, terminaríamos viendo lo mismo. Entonces, son indistinguibles. Tenemos en total 4 bolas, de las cuales tenemos 2 rojas, 2 verdes. Entonces, número de rojas 2, número de verdes 2, la sumatoria de esas categorías nos da el total de elementos. De manera que tendríamos entonces n factorial, el número total de distintas formas en que podríamos sacar esas 4 bolas, sería n factorial sobre nr factorial, nb factorial, 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial
Ese 4 es 4 por 3 por 2 factorial. 2 factorial. 2 factorial es 2. Este se va con este. Este 2 se simplifica acá. Nos queda 2 por 3. En total, 6 formas diferentes. Que son estas 6 que ustedes pueden observar acá. Esas son las 6 formas en las que nosotros podríamos organizar esas 4 bolas y observar distintos patrones. Primero las dos verdes, después las dos rojas. Primero las dos rojas, después las dos verdes. O intercalado, verde, rojo. O al revés, rojo, verde. O las rojas en la mitad, entre las dos verdes. O las verdes en la mitad, entre las dos rojas. Listo, entonces vamos a hacer este ejemplo. Ayúdenme ustedes con esto. Dice, en la casa se tienen algunos ornamentos que son idénticos. Si tiene dos ornamentos de gato idénticos, tres ornamentos de perro idénticos, un conejo, un pingüino y un koala, ¿de cuántas formas se pueden organizar los ornamentos en su repisa? ¿Qué tendríamos ahí? ¿Será que nos importa el orden? ¿Será que podemos distinguir elementos? ¿Tendremos categorías? Creo que en este caso sí importa el orden. Ujú. Importa el orden y tenemos objetos distinguibles o indistinguibles. Distinguible. Ujú. Muy bien. Entonces, como si nos importa el orden y tenemos objetos indistinguibles, nos tocaría seleccionar cuántas categorías tenemos, cuántos elementos tenemos en cada categoría y cuántos elementos tenemos en total. En total, ¿cuántos ornamentos tenemos? 8, profe. 8. Ujú. Muy bien. 8. ¿Y cuántas categorías tenemos y cuáles? 5. Por ejemplo, podría ser N de G, los ornamentos que son gatos, ¿cierto? Podríamos simbolizar como NDP la categoría de que los ornamentos son perros, NDC que los ornamentos son conejos, NDG que los ornamentos, no, ya está, NDN que los ornamentos son pingüinos y NDK que los ornamentos son koalas. ¿Cuántos tendríamos ahí para cada categoría? En G hay 2, en perros 3, en... Ese es conejo 1, bueno, el resto son 1. 1, 1 y 1. Ujú. Muy bien. Entonces, el número de formas en que podemos organizar los ornamentos viene dado por, ¿cómo los calculamos? Profe, ahí sería entonces n factorial sobre, pues sería entonces 8 factorial sobre
3 factorial, 2 factorial, 1 factorial, 1 factorial. Ujú, exactamente, muy bien. Y en total, ¿eso cuánto sería? Cancelamos el 3 factorial, el 3 factorial. Aquí podríamos simplificar y eso nos va a dar un número como bastante grande, ¿cierto? 5 por 2, 10. Y ese 10 lo multiplicamos por 48%. Me da 3360, profe. Muchas gracias. Ujú, perfecto, muy bien. 3360. Tendríamos 3360 formas en las que nosotros podríamos organizar ocho ornamentos, donde tenemos dos de gato, tres de perro, uno de conejo, uno de pingüino, uno de koala, de manera que observáramos nosotros patrones así diferentes, ¿cierto? Para decorar nuestra sala. Entonces, podemos hacer durante muchos años, 365 días casi que por 10 años. Podemos hacerlo muy distinto, ¿sí? Cada año podríamos poner, nos alcanzan varios años, cada forma distinta que nos sale de organizar la repisa en la casa. Muchas gracias por participar ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? No, por mi parte, no, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya para ir terminando, vamos a observar rápidamente cómo aplicaríamos esto en la probabilidad clásica. Habíamos mencionado que la motivación es que la probabilidad se define como el número de eventos a favor sobre el número de casos posibles. Por ejemplo, si miramos el experimento de lanzar un dado al aire y quisiéramos mirar la probabilidad de que nos salga 2 en la cara superior, ese es nuestro evento de interés. Esa probabilidad va a ser los casos a favor de que nos salgan 2 en la cara superior, dividido el número de resultados, el número de casos posibles. ¿De cuántas maneras me puede salir una cara 2 en mi dado? De una sola forma, que es exactamente esa cara 2. Y cuando yo lanzo el dado, ¿qué podría obtener? ¿Cuáles son todos los posibles resultados de ese experimento? Cualquiera de las 6 caras. Entonces tendríamos 6 opciones. La probabilidad de que nos salga 2 en la cara superior es de aproximadamente 0,17. Si ahora no nos interesa el 2 en la cara superior, sino que nos salga un número par, entonces la probabilidad de ese evento que nos salga par va a ser casos a favor sobre casos totales. Casos a favor. Entonces, ¿cuándo me puede salir un número par? Cuando me sale la cara 2, la 4 y la 6. O sea, tengo 3 posibilidades. Y en total, cuando yo realizo el experimento que es tirar el dado, ¿qué resultados podría tener? Cualquiera de las 6 caras, de la 1 a la 6.
Entonces tendríamos allí una probabilidad de 3 sextos que es igual a 0,5. Tenemos el 50% de probabilidades de que si tiramos un dado, este nos salga un número par. Y por último, los invito a que hagamos el siguiente ejercicio. Tenemos que en una mano de póker que consta de 5 cartas, queremos encontrar la probabilidad de tener 2 ases y 3 jotas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pongámosle que tener 3 ases y 3 jotas es el evento A. Entonces, la probabilidad del evento A va a ser el número de casos a favor sobre el número de casos totales. El experimento consiste en sacar 5 cartas. Pero nuestro interés está en que hayan 2 ases y 3 jotas. Pero de manera general, el experimento es sacar 5 cartas de esa mano de póker que tiene 52 cartas. En total tenemos 52 cartas. Entonces, ¿de cuántas maneras nosotros podríamos hacer eso? ¿De cuántas maneras podríamos sacar 5 cartas de entre las 52? Sería 5 sobre 52. 5 sobre 52. El número de formas que tenemos para sacar 5 cartas de entre las 52. O sea, por ejemplo, que me salgan, que me salgan estas 5 sería una forma. Que me salgan estas 5 sería otra forma. Que me salgan estas 5 sería otra forma, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas formas tendríamos nosotros de sacar 5 cartas de 52? Entonces serían 10. Será- ¿Cómo sacamos esos 10? ¿De dónde los obtuvimos? Entonces, una pregunta muy importante sí sería, mm, si no lo queremos hacer manual, sino ayudándonos como con las técnicas de conteo, ¿será que el orden importa o el orden no importa? Como para saber si nos ayudamos por permutaciones o por combinaciones. No, no Yo diría importa. que sí importa. El orden sí importa, o sea, si nosotros sacamos 5 cartas y nos sale A y nos sale, bueno, esta y esta. ¿Será que es diferente si primero, pues, si El, nos sale, si obtenemos esta carta, esta y esta? el orden no importa, No, el profe. orden no importa. Ujú. Exacto, el orden no importaría porque seguimos teniendo las mismas 5 cartas, aunque nosotros no, pues independiente del orden en el que la leamos, ¿cierto? Entonces, seguimos teniendo la A, la 2, la 3, la 4, la 5 de trébol, o la 4, la 3, la 5, la 2, la A de trébol. Tendríamos exactamente las 5 mismas cartas. Entonces, el orden no importa. ¿Listo? No importa el orden. Y vamos a seleccionar todos los elementos o algunos. Todos no. En repetición. Eso es lo otro, con repetición o sin repetición.
Sin Pero repetición. entonces, si tenemos 52 cartas, ¿será que vamos a seleccionar 52 de 52 cartas, todas? ¿O cuántas de las 52 vamos a seleccionar? 5, ¿no? Exactamente. Ujú. No importa el orden, no puede ser con repetición porque si ya no sale una carta, no nos puede volver a salir otra vez esta, ya no se puede. Entonces, sin repetición. Y exacto, en total tenemos 52 cartas. De las 52 queremos seleccionar 5. Por ejemplo, esta 5 o esta 5 o esta 5, etcétera. Entonces, no estamos seleccionando de unas 52 cartas, sino solamente 5. No estamos armando grupos de a 52 cartas, sino grupitos de a 5. Esto, que es nuestro número total de casos para el experimento, porque el experimento literalmente es sacar 5 cartas. ¿Qué sería entonces? Ya sabemos que no importa el orden, es sin repetición, es un subgrupo. ¿Qué fórmula nos sirve ahí? Permutación. Mm, Si no nos importa el orden, ¿será que sí es permutación? Sin repetición. Es combinación. Ujú. Exactamente, muy bien. Como no nos importa el orden, entonces sería una combinatoria. ¿La combinación de quién con quién? Sería de 52. 5. Exactamente, muy bien. Esas son todas las posibles formas en que podríamos sacar 5 cartas de entre las 52. Y ahora nos falta mirar los casos a favor. ¿De cuántas formas podemos sacar 2 ases y 3 jotas teniendo 52 cartas? Podría ser válido el mismo análisis de ahora. ¿Será que el orden importa cuando yo saco 2 ases y 3 jotas? Importa. No, En este caso, el orden no nos importaría porque si sacamos estos 2 ases y estas 2 jotas, es lo mismo que si yo saco estas 2 jotas y estos 2 ases, ¿cierto? Es lo mismo que si yo saco esta y esta, junto con los ases, o este A y este, o el as de corazones y el as de tréboles. En total terminaríamos teniendo las mismas 4 cartas, independiente de cómo lo leamos, ¿sí? O de cuál hayamos sacado primero, resultaríamos exactamente con las mismas 4 cartas. Entonces, el orden aquí otra vez no importa. No importa el orden, nuevamente es sin repetición, porque si ya me sale esta, el A de trébol otra vez ya no me puede salir. No hay 2 de esas exactas, ¿cierto? Entonces sin repetición. ¿Y de a cuántas tomaríamos? ¿Cuántas tenemos y cuántas vamos a tomar? Profe, entonces sería como hacer 52 de 2 haces y nuevamente 52 de 3 botas. Mm, casi, porque
Si decimos que son 52 de a 2, este 52 quiere decir que, por ejemplo, de cualquiera de las 52 cartas yo puedo tomar dos. Entonces, podrían ser, por ejemplo, estas dos. Sería entonces, profe, 4 de 2. Ujú, exactamente, muy bien. Entonces, número de haces posibles, tenemos cuatro. Y de esos cuatro quisiéramos ir cogiendo de a dos. Ujú. Ah, ok, sí. Entonces tendríamos 4 de 2. Y de las jotas lo mismo, también tenemos 4, que son estas 4 de acá. Y de esas 4 jotas queremos tomar 3. Pero, ¿qué hacemos con eso ahí? ¿Lo multiplicamos, lo sumamos? ¿Qué hacemos con esas dos combinatorias? Hacerlas como factorial. Factorial. Sí, la que Perdón, el factorial ahí sería como ya desarrollar las combinatorias, ¿cierto? Pero yo digo es aquí, o sea, entre estos dos, ¿qué hacemos? ¿Sumamos o multiplicamos? ¿Qué hacemos con esas dos combinatorias de ahí? Sumamos. Si sumamos, entonces eso nos quisiera decir que es o lo uno o lo otro, ¿cierto? El principio aditivo es elegir entre lo uno o lo otro. Entonces, como esto representa nuestros haces y estas nuestras jotas, si le ponemos una suma, sería que o saco dos haces o saco tres jotas, ¿sí? Debo elegir una de las dos, pero en realidad queremos las dos. Ujú. Exactamente, Mateo. Entonces sería más bien la multiplicativa, porque primero, de alguna forma, seleccionamos los haces y después las jotas, ¿sí? Deben ser ambas, como por pasitos. Entonces sería principio multiplicante. Listo, muy bien. No sé si alguien haya hecho de pronto el cálculo, cuánto nos daría todo eso. Bueno, eso no lo hago a mano porque 52 combinados 5 pues nos va a dar una cosa que por más que yo la simplifique, la verdad no va a ayudar. Miremos si esto acá nos hace la combinatoria. Combinatoria 52 5 miren todo lo que va. Da. Ajá, 2.598.960. Y la combinatoria 4 2 por la combinatoria 4 3. Ah, gracias. Gracias, Oscar. Ahí nos dicen. ¿Qué podríamos concluir de todo ese valor? Mm, Imagínense, eso nos da por 10 a la menos 6. Profe, que es muy poco probable. Es muy poco probable. Ujú. Casi que si ganamos con dos haces y tres jotas, muy posiblemente no ganemos, ¿cierto? Muy poco probable. Muy bien. Aquí nada más en la respuesta de Oscar, tal vez no sea con el porcentaje, porque sí o sí.
A ver, 2, 4. Mentiras, puede ser que sí. Ujú, porque es a la -6. Está bien, no digo nada. Eso sería aproximadamente cero, en realidad. Sí. Bueno, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario que quiera hacer? Profe, Cuéntanos. mm, profe, si aceptaran la repetición, entonces simplemente me cambiaría el total de las cartas y, y la combinación que estoy haciendo. Por ejemplo, si me dicen que se repite las de trébol, entonces ya sería 5 en 2 y las cartarían 53, ¿ya? Ya no podría ser combinatoria, ¿cierto? Ya Ok. tendría que ser a través de la permutación. Ok. Ah, no, con la repetición, mentiras, mentiras. Ujú. No, esa fórmula no la trabajamos. Hay una fórmula especial, específica cuando sí permitimos la repetición, pero no la vimos, pero sí Listo, existe. profe, gracias. Li- Ujú. Con- Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario? No, profe, practicar esto que ese sí está más complejo. Sí, la idea es que hagamos muchos ejercicios. Les estaré subiendo ejercicios para que los puedan hacer. Entonces, bueno, muchas gracias. Me alegro tenerlos por acá el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Bueno, Feliz profe, día. muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias, profe. Con gusto. Ujú. Muchas Con gracias, gusto. profe. Hasta luego. Hasta luego. Que Gracias, estén bien. profe. Con gusto. Hasta luego. Bueno, de las asesorías, si alguien tiene alguna pregunta, me pueden decir al principio como de la clase para sacar al final un espacio para resolver alguna duda como específica. Pero ya para resolver en general ejercicios del taller, siempre la clase anterior al parcial está designada como para eso, para que en esa clase traigan ustedes todas las dudas de lo que hayan trabajado en el taller. Listo. Bueno, que estén bien. Hasta luego.